a lo que va a hacer. Bueno, en la siguiente pantalla vamos a desgranar los gastos que implica una compraventa de vivienda y quién debe asumir esos gastos, porque algunos pues serán por parte del vendedor y otros por parte del comprador. Vamos a ver la siguiente vivienda y vamos desgranando pues esos gastos que implica, como decimos, la compraventa de un inmueble. Pago de impuestos, por ejemplo, como el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales. En lo que es la partida de gastos se refiere, podemos distinguir 4 partidas. Por un lado, el pago de impuestos. Que es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Efectivamente, gastos de notaría, de otorgamiento de escritura, gastos de inscripción en el registro y la tramitación. Por lo que respecta a los impuestos, como acabamos de señalar, se paga o bien impuesto de transmisiones patrimoniales o bien IVA, en función de si la vivienda es nueva o de segunda mano. Recapitulando entonces, segunda mano, impuesto de transmisiones patrimoniales, IVA, vivienda nueva. Correcto. Vale. Y el vendedor lo que pagaría sería la plusvalía. En los gastos de otorgamiento de escritura pública, pues el importe, el arancel notarial, pues depende de la cuantía que se haga costar del precio de la transmisión. Aquí hay una cuestión importante y es que quien deba hacer frente a esos gastos hay total libertad para determinarlo. Es decir, las partes pueden pactar quién hace frente a los gastos de notaría. Si no se pacta nada o lo que se pacta es según ley, lo que se establece, lo que se está recogiendo es que prácticamente la totalidad o en torno al 90% de los gastos que supondría la notaría le corresponderían al vendedor. Ahí hay generalmente una confusión en que se piensa que cuando se pone según ley es el comprador el que hace frente a los gastos y cuando es según ley es al revés. Es decir, si no pactamos nada y por lo tanto los gastos serían según ley, es el vendedor el que asumiría en torno al 90% de esos gastos. ¿Y en la realidad esto sucede así o...? La fórmula más frecuente suele ser que los gastos sean por cuenta del comprador y la plusvalía del vendedor. Suele ser la fórmula más habitual. No obstante, después depende de los términos en los que se haya negociado la compraventa. Esto con lo que a gastos de notaría se refiere. Después tenemos los gastos de inscripción en el registro de la propiedad que corresponden al comprador para que esa escritura de compraventa aparezca en el registro inscrita ya en la que a su nombre y que aparezca como titular del inmueble. Eso, Luis Manuel, bueno, por supuesto también en el caso de aunque haya una hipoteca, ¿no? Ese piso tiene un comprador, un propietario, aunque ese propietario esté sujeto a una hipoteca bancaria, ¿no? Sí, en el registro se anota, el asiento del registro es del inmueble. Eso quiere decir que lo que se anota es la evolución, la vida que ese inmueble tiene. Entonces, por un lado estarán los titulares, por otro lado estarán las cargas que recaigan sobre ese inmueble. Como la hipoteca, por Efectivamente, ejemplo. como puede ser la hipoteca. Entonces podemos encontrar que aparece la titularidad en cuanto a una parte de la información y por otro lado aparecerán pues si tienen cargas o préstamos, embargos. Por eso cuando uno termina de pagar una hipoteca pues tiene que volver a escriturar y me imagino que en el registro habrá que comunicarlo, ¿no? La verdad es que no lo suelen hacer mucho. Efectivamente, pero habría que hacerlo, ¿no? ¿Se puede hacer o no? Es decir, yo tengo una hipoteca y hago lo que se llama una cancelación económica. Es decir, llega un momento que he terminado de pagarla y ya al banco no le debo nada. Sin embargo, a efectos registrales tengo que proceder a una cancelación registral. ¿Tengo que hacerlo obligatoriamente? No. Lo único es que en el registro de la propiedad, si alguien accede, sigue apareciendo que está esa hipoteca. Entonces, generalmente hay personas que sí lo hacen, en el momento que terminan, van a la entidad, se emiten los certificados correspondientes y se inscriben. Y en otros casos esperan a si hay una venta posterior o se transmite por herencia, pues en ese momento es cuando se cancela la hipoteca. Habíamos visto los gastos de inscripción en el registro de la propiedad. Correcto. Y ahora gastos de gestión o tramitación. Exacto. Los gastos de tramitación pues son los de liquidación y pago del impuesto, la inscripción de la escritura en el registro, liquidación de plusvalía. Sí. Esos gastos corresponden al comprador. Si la operación se ha hecho mediante o financiación ajena a través de una hipoteca, será el banco, la gestoría del banco, la que realice la gestión, pero el pago en todo caso es por cuenta del comprador.